los puntos claves de trabajo para elaborar, construir un protocolo de trabajo, un procedimiento de trabajo muy importante, conocer bien todas las etapas, lo que lo llamo la caja de herramientas. Y bueno, una frase evidente, un buen artesano no olvida ninguna herramienta y la utiliza en el orden correcto. Un buen enólogo no olvida los puntos clave y lo aplican en el orden correcto, considerando todos los puntos clave como importantes al mismo nivel que los otros. Como yo decía, ciertos vendedores de barrique parece que uno compra la barrique y mira, milagro, todo el vino que sale de la barrique será perfecto. Sabemos que no. Vamos a ver 9 familias de puntos claves para un blanco y 11 en un tinto. Primer punto clave, muy rápido. Tipo y calidad de la barrica. Bueno, empezamos para cuando hay un procedimiento donde vamos a usar la barrica, que son los dos ejemplos, casos de estudio, vamos a usar también la barrica. La barrica por sí mismo es importante. La barrica para nosotros es importante para el estilo del vino, no por la gestión de la fermentación y la crianza en sí mismo. La edad de la barrica, nueva o usada, el origen de la madera, la crianza de la madera, la irrigación de la madera, que es fundamental para llegar a una madera interesante para cada estilo. Método de aserradura, método de tostado, temperatura de tostado, duración del tostado, envasado por el transporte, todo cosas que son fundamentales. Todo eso es el deber, la obligación del productor de la barrica. Y en Coopers, con su método de trabajar, justamente por todo que es la crianza, la irrigación de la madera, método de tostado, temperatura, duración, todo. Para eso tienen una propuesta muy interesante que vamos a hablar. Otro punto, evidentemente, una vez que se ha elegido la barrica, toda la cosa, los puntos clave de la vinificación van a tener un impacto en disfrutar bien la barrica o no. Por ejemplo, evidentemente, protección contra la oxidación de la uva y del mosto, empresando presión baja, evidentemente, pH más bajo posible para una zona, una variedad, turbidez del mosto justo, etcétera. Disculpe. Todo eso es fundamental y puede andar contra el sentido de usar la mejor barrica del mundo. Dosis tipo de duelas a inicio de fermentación. Anticipo, porque los dos estadios de estudio que vamos a ver, vamos a usar fragmentos de madera, bloques, duelas, según el ejemplo, antes de poner el vino en la barrica. Entonces, la dosis tipo de duelas al inicio de fermentación en el caso del blanco fundamental. Fundamental la fermentación, se sabe que la cepa de levaduras, hay cepas de levadura que ayudan a integrar mejor la madera, a empujar mejor la fruta con la madera que otras cepas. Si aquí el ejemplo que me voy a hablar en blanco, yo para simplificar, tomando un ejemplo sin maloláctica, si se hace un blanco alcohólica y maloláctica, la cepa de bacterias lácticas es muy importante. Hay cepas de bacterias lácticas, se sabe, hay pruebas evidentes que van a ayudar a integrar mejor la madera o no, y hacer el vino más limpio, más sano, más longevidad y sin agresividad. Las cepas de levadura y de bacterias tienen un impacto evidente en la expresión de la madera. El momento de llenar barrica, muy importante, es evidente. Y como digo, repito, los puntos clave no son invenciones de novedades. Recordamos que todo es importante, como el ejemplo de caja de herramientas, un martel es siempre importante. Entonces, no olvidar el martel porque son, no sé, 100.000 años que el ser humano usa un martel, puede ser de piedra, etcétera, bla, bla, bla. Cierro la paréntesis. Levadura inactiva específica, bueno, clásico, se sabe que vino, madera, levadura, es el triángulo mágico, digamos, que quien trabaja con la madera. Entonces, son años, ahora más de 20 años, que existen las levaduras inactivas específicas, son muy importantes a diferentes pasos para manejar bien el equilibrio entre vino y la madera. Tipo de levadura, la cepa, que es fundamental, etcétera, frecuencia de adición, eliminaciones, en los trasiegos, porque una levadura inactivada específica que ha sido en contacto demasiado tiempo en el vino debe ser eliminada porque caen las lías, antes, durante y después del uso de la barrica. Luego, el trabajo en barrica por sí mismo. Ahí la barrica, toda la cosa que ha llegado a un cierto vino que fermenta y se mantiene bien en la barrica, en blanco, pero también, evidentemente, temperatura, higrometría, agitación, temperatura, higrometría,
cosas muy clásicas, no hemos inventado nada, depende de temperatura quizás, hay gente que equivoca mucho en temperatura. Las agitaciones, no demasiado, vamos a ver todo esto. Tiempo de contacto del vino o del mosto en las barricas, duelas los zigzag, hablaremos más adelante en barrica usada, vamos a ver este también, punto clave número 7, muy importante. Evidentemente luego, porque cuando he dicho vino, levadura, madera son los 3 puntos del triángulo mágico muy importante de la vinificación, pero también en la levadura lía, que hay, si hay otras cosas que la levadura, si la levadura es activa o no como lía, es muy importante. Entonces, tiempo y entre 2 trasiegos y tipo de trasiegos fundamental. Y luego, todo el trabajo, una vez que hay demasiado, el punto, llamo la atención del punto número 9, hay tanta gente que una vez que el vino, piensan que el vino es bien en la barrica, se acabó el trabajo en barrica y bueno, casi la gente no considera bien, no planifica bien las acciones después de la crianza, fermentación, crianza en la barrica, el recipiente. Cuba de hormigón, cuba de acero, fudres, etcétera, duelas o no, levadura inactiva, pH, SO2 molecular, evidentemente en blanco, agitación, tiempo, temperatura, todas cosas que deben ser planificadas porque son muy importantes. Bueno, el tinto 11 punto clave, vamos a ver